No sé. Estoy esperando que llegue Adrián Paenza para preguntarle, a ver qué sé, ahora llegan estos días, Adrián. Y eso te preguntan por tu pasión por las estadísticas. Debe tener... Pero yo no me sabía esas cosas, no. Yo sabía, a ver, antes era muy sencillo, aquellos que nos gustaban. Yo jugaba en el micro del colegio un par de años que me iba en micro a mi casa, me llevaba en micro, y jugábamos con un compañero mío de la clase a sabernos las capitales del mundo. Era una cosa menor, yo que sé, la capital de... Había países que tenían otro nombre además. Burkina Faso era Alto Volta, Benín era Dahomey, en África, ¿no? Era saber la capital del mundo. Corea del Norte era la misma capital. Hay países que cambian la capital, bueno, pavadas. Y saberse las formaciones de los equipos de primera era sencillo porque jugaban los jugadores 2, 3, 4, 5 años en el mismo equipo. No había cambios en la década del 60. Ustedes piensen que los 2 cambios empezaron en el año 69 y los 3 cambios en el 95. Antes había un equipo que se decía de memoria, y lo insisto, no se iban tanto los jugadores afuera, era otra cosa. En el 73 yo terminé el secundario y en el 74 no laburé, empecé a laburar en enero del 75, con 18 años. Y en el 74 mi viejo me hablaba de los... Mi viejo era futbolero, pero no, digamos, no tenía ninguna relación con el fútbol. Era técnico ortopédico, se ocupaba de las piernas ortopédicas, los corsés, los bragueros, las plantillas, las taloneras, todas esas cosas. Pero íbamos a la cancha siempre, yo me iba con él a la cancha de la Platense. Platense estaba en primera, donde tiene que estar, por supuesto, pero me tocó a mí siempre verlo en primera. Platense jugó 75 años en primera y todavía está en el puesto 13 en la historia de los equipos en cuanto a más años jugaron. No es el caso de otros que están ahora. No dije más nada, no le dije más nada. Bueno, y mi viejo me hablaba de algunos jugadores que yo no había visto jugar, por supuesto, de la década del 40, de la década del 50. Entonces yo me fui a la Biblioteca Nacional, que quedaba en la calle México, no el edificio este que estaba frente a Bellas Artes, sino en México y Perú, a la hemeroteca a ver diarios viejos. Y se me ocurrió sacar todos los partidos de Platense, desde el 74 para atrás. Y bueno, lo saqué, fecha por fecha, digamos, hasta el 31. No se me ocurrió, como nos habían enseñado que el fútbol había empezado en 1931 y que antes no se jugaba al fútbol, no se me ocurrió sacar los años anteriores. Corrección. En el año 69, yo tenía 13 años, mi viejo me dijo un día, ¿por qué no haces una carpeta con los partidos de Platense? Entonces recortamos el gráfico, goles, o Clarín, o no sé, Crónica, no sé, no, comprábamos Clarín los domingos nosotros, no sé, y los pegás. Para después yo los veo cuando sea viejo, me decía él. Y tengo la carpeta todavía, del año 69 y del 70. 2 años después, nunca más. Bueno, y después empecé a trabajar empecé a estudiar en el Círculo y yo me empecé a llevar datos de los partidos, por el trabajo también. A ver, cuando al principio Martín habló del tema de la curiosidad, a mí me pasaba eso también. Yo quería saber qué había pasado en el año 50, pero no solo con Platense también, qué había pasado en general. Y me fui haciendo me fui armando una especie de programa mío en cuadernos cuadriculados con marcadores de colores. Y después en el año 90 empecé con la computadora. Lo digitalizaste. Claro, no, pero eso no lo tengo digitalizado, lo tengo en carpetas todavía, del 73 al 90. Y en el 90 lo tengo en la computadora, cada carpeta de cada equipo. Bueno, después fui haciendo otras carpetas. Un día Paenza me mandó una lista de sistemas, todo para que me explicara cómo podía ahorrar tiempo cargando los datos y toda esa cosa. Y vino este muchacho y me dice, no, seguí con lo que vos estás diciendo, porque si yo te doy una fórmula para que vos hagas un quilombo infernal, yo trabajo con Excel, que son planillas. Bueno, ahora es más sencillo, digamos. Tampoco es que aprieto un botón, pongo una palabra y sale, no. Yo lo busco de otra manera, bueno. Pero ahora es más fácil. Y bueno, después, digamos, me circunscribí a eso. Después me ocupé de la primera B, del Nacional B, de la C, de la D, tengo todo. Me fui a la biblioteca de AFA, tengo todos los resultados de todos los tiempos, digamos. Después hay pavadas que alguno te pregunta y dice, ¿cuántos zurdos hubo? Yo qué sé cuántos zurdos. Eso que lo busca de otro. Claro, las goleadas. Siempre, la estadística es un dato, es
es un apoyo para algo que vos estás diciendo, es algo que te sirve como fundamento para justamente explicar por qué estás diciendo esto. Después, las estadísticas no son los historiales de los partidos. Hoy son mucho más amplias y las estadísticas al fútbol llegaron tarde. Por esto que les estoy diciendo, de que el fútbol es conservador. Un día en fútbol de primera, en el año 96, se nos ocurrió, bueno, estaba Adrián Paenza, 95, me voy más atrás, perdón. En el 87 nosotros hacíamos Equipo 10 en Radio del Plata. Estaba Adrián Paenza, Niembro, que todavía era periodista en aquel momento, Marcelo Araujo, Diego Bonadeo, bueno, un staff de gente, Roberto Eguía, un grupo grande de gente que había formado Sport 80 junto a Víctor Hugo, que fue un programa muy importante en la historia de la radio, el periodismo deportivo. Y Adrián, siempre muy científico, siempre muy matemático, muy curioso, me dice, escuchame una cosa, vos que tenés todos estos datos, estos cuadernos, ¿por qué no haces la cuenta de cómo le va a cada árbitro con cada equipo? Nunca nadie lo había hecho eso. Y yo me puse a buscarlo. Y después hice una nota en el... Pompey con Arsenal. Claro. Y Lunati ni te cuento. Después hice una nota en el gráfico de 6 páginas con ese tema. Trabajé 10 años en el gráfico haciendo ese tipo de notas. Y la verdad que salían unos resultados increíbles. Por ejemplo, lo que sé, yo me acuerdo de Platense. Juan Carlos Crespi lo había dirigido 15 veces y ganó un partido Platense. Entonces, justo coincidió que era la cena del aniversario de Platense. ¿Y a quién mandó la AFA? A Crespi. Entonces fui y le dije al presidente, ¿qué hace este tipo acá? Que de 15 partidos ganamos uno. Sáquenlo de acá. No. De repente corregía. Por ejemplo, vos veías que Juan Carlos Vizcay hacía 6 años que no dirigía Boca. O 5 años. Jorge Romero, árbitros internacionales, todos de esa época, 10 años sin dirigir a Vélez. Carlos Espósito, 10 años sin dirigir a Talleres de Córdoba. Bueno, entonces tenías que ir al último partido que habían dirigido para ver qué había pasado. Talleres fue semifinales del Nacional 79, Talleres Unión después jugó la final con River, empataron los 2 partidos, River fue campeón porque había hecho un gol de visitante. Fue el famoso campeonato que perdió Unión, que en la revancha del Monumental Unión lo peloteó a River y Filiol fue el mejor arquero de la historia del fútbol, ¿no?